los invito a ponerse de pie, capítulo 4, versículo 1 hasta el 5, ¿sí? Primera de Corintios 4, 1 hasta el 5, dice así de esta manera: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Oramos. Amado Padre, una vez más damos gracias por poder presentarnos ante ti en este culto para honrar tu nombre, poner en alto a la persona de Cristo, y deseamos, Padre, que al abrir las Escrituras nuestros corazones puedan rendirse en una actitud de respeto y de adoración a ti, y tú obres más allá de lo que hemos de decir en este momento. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Bueno, después de haber hecho un alto en la enseñanza la semana pasada por el bautismo, volvemos a Primera de Corintios, seguimos en este hilo de pensamiento, estamos con un bosquejo que estamos siguiendo desde capítulo 3, versículo 5. Si bien toda la sección, capítulo 1, 10 hasta el capítulo 4 completo, es todo una sola sección, es un solo tema, que es el problema de las divisiones. Y la última parte de toda esa sección es desde el capítulo 3, 5 hasta el capítulo 4, 21, creo que es, si no me equivoco. Y esta última parte, está identificada fácilmente por la pregunta: ¿qué es Pablo y qué es Apolo? ¿Sí? 3, 5 al 9, Pablo respondió diciendo: son servidores. Pablo y Apolos son servidores. Capítulo 3, 10 al 17, Pablo respondió a la pregunta esa diciendo: somos edificadores, Pablo y Apolos. Y en 3, 18 al 21 hizo como una conclusión de esta parte. Ahora vamos a entender al empezar la otra parte por qué hizo una conclusión, ¿sí? Pero gramaticalmente se entiende que ha hecho como un resumen pequeñito de todo lo que ha venido diciendo hasta ese momento, ¿no? 3, 18 al 21. Pareciera que termina, y cuando uno está leyendo parece que termina ahí y que va a pasar a otro tema, pero no. Sigue hablando acerca de lo mismo y respondiendo a esa pregunta: ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Y la respuesta que va a dar en capítulo 4, versículo 1 al 5 es: son administradores, ¿sí? Ahí dejamos el bosquejo. Ahora vamos a explicar en la enseñanza a qué se refiere eso de ser administradores, ¿sí? Así que el propósito que entendemos al avanzar en la enseñanza sobre esta parte, el propósito de Pablo es notorio, que es enseñarle justamente a la iglesia de Corinto una teología correcta acerca del ministerio y acerca de lo que es ser un ministro de Dios. Esta es la intención de Pablo al abordar esta parte tan extensa. Los corintios es evidente que tenían conceptos equivocados y muy errados acerca de qué es el ministerio y qué son los ministros de Dios. Bueno, en toda esta parte el apóstol Pablo, esa confusión, esos conceptos errados derivaron en una mala relación con los líderes, ¿sí? Y por eso Pablo tiene esta intención de establecer conceptos correctos acerca del liderazgo, ¿sí? Además, porque este había sido justamente el punto crítico que provocó las divisiones en la iglesia. Este concepto equivocado acerca de los ministros, ¿sí? y del ministerio fue el punto crítico que provocó las divisiones en la iglesia de Corintios, ¿sí? Y los corintios habían ido a dos extremos. Ahí vino el problema de conceptos equivocados relacionados con los ministros, con los pastores. En este caso eran los apóstoles. Fueron a dos extremos, y dos extremos muy peligrosos, los corintios en relación con los líderes, ¿sí? Peligrosos y daninos, en esa actitud hacia ellos. Por un lado, idolatraban a algunos de los líderes, ¿sí? Pero por otro lado, ellos menospreciaban a otros. Así que fueron a estos dos extremos. Algunos líderes los tuvieron en idolatría, como ya hemos considerado este asunto, el por qué los llevaron hasta ese punto, pero todavía no hemos hablado de la parte del menosprecio hacia otros líderes, y ahí es donde viene la segunda parte de la argumentación de Pablo. Va a tratar el tema del menosprecio hacia otros líderes, entre los cuales estaba Pablo. Pablo estaba en ese otro extremo de los líderes menospreciados
por este problema de las divisiones dentro de la iglesia. Así que él va a dedicarse a abordar esto a partir del capítulo 4 hasta el final, el tema de que no es una buena actitud asumir una postura de menosprecio hacia el liderazgo en una iglesia, ¿sí? Y en la primera parte de esta sección confrontó a aquellos que habían ido al extremo de idolatrarlos, por eso llegó como una conclusión: nadie se jacte en los hombres. Llegó hasta ese punto, ¿sí? Atendió ese asunto. Los que estaban idolatrando los atendió, les explicó todo lo que esto significaba y por qué no debían hacer eso. Ahora pasa al otro extremo. En esta segunda sección, el apóstol Pablo justamente va a atender el asunto y confrontar a aquellos que menospreciaban a los líderes. Y por eso es que el tema que se presenta en estos versículos, pero en esta primera parte, es: los creyentes debemos asumir una actitud de respeto ante el liderazgo pastoral. Cada vez que aparece un tema así en las epístolas, ¿sí?, en las cartas o en el tema que estamos viendo, pareciera como en principio un poco incómodo para el pastor hablar del pastorado, justamente. Pero lo bueno es que venimos siguiendo una carta donde vamos viendo unidad de pensamiento por unidad de pensamiento. Entonces me quedo tranquilo que yo no elegí Corintios para enseñar estos versículos, sino que es parte de toda la enseñanza de la carta a los Corintios. Es más, cuando empecé a enseñar la carta, me había olvidado en realidad que este es uno de los temas que está tratando la carta. Pero lo enseño con tranquilidad, porque tengo un propósito muy claro en mi corazón al estar abordando estos capítulos, y es que poder instruir a la iglesia. Yo entiendo que constantemente nosotros debemos estar, o periódicamente mejor dicho, debemos estar hablando de la relación pastor-iglesia, iglesia-pastor. Y vamos a ver que es parte de la salud de la iglesia tener una buena relación con el liderazgo de la iglesia, ¿sí? Nosotros notamos lo perjudicial, lo pernicioso, que es la relación entre pastor e iglesia. Lo vemos en la iglesia de Corinto. Los conflictos que habían tenían mucho que ver en la relación que ellos asumieron ante el liderazgo de la iglesia, y por eso la temática o el punto central de estos primeros 5 versículos de esta parte es que los creyentes debemos asumir una actitud de respeto ante el liderazgo pastoral. Y la pregunta a responder, que es lo que nos responde el texto a nosotros, es: ¿de qué manera? ¿De qué manera se puede asumir una actitud de respeto a fin de no caer ni en el menosprecio ni en la idolatría? Pablo presenta esto para decir, bueno, ¿cuál es el equilibrio para no ir a la idolatría por los líderes, pero tampoco caer en el menosprecio? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Y Pablo dice el respeto. Y él va a dar argumentos para esto, va a dar razones, ¿sí?, para enseñarles de qué manera se puede asumir esta actitud de respeto a fin de no caer en ninguno de esos dos extremos perniciosos en la relación con el liderazgo. Y en primer lugar, lo que él va a responder es que se puede justamente asumir una actitud de respeto teniendo un concepto correcto de los líderes, de quiénes son los líderes, ¿sí? Versículo 1 dice así de esta manera, dice: así pues, téngannos, ¿sí?, que nos lleguen a considerar. No voy a explicar mucho, pero esa palabra téngannos es la misma palabra que aparece en 1 Corintios capítulo 13, pero traducida como rencor. Vieron que el amor no guarda rencor. Bueno, en griego es exactamente la misma palabra que encontramos aquí como téngannos. Y en realidad es una palabra de contaduría. Cuando enseñamos la palabra rencor, es con aquella persona que tiene como un librito de contaduría donde va anotando lo que el otro me está debiendo. Bueno, esa es la palabra que se usa acá. Es como hacer un análisis de la condición de la persona y llegar a una conclusión. Dice, ¿cuál es la conclusión a la que deben llegar las personas al considerarnos a nosotros como líderes? Bueno, téngannos los hombres, las personas, todos, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí está el concepto que Pablo quiere transmitir acerca de qué son los líderes, ¿sí? 2 cosas, dice allí Pablo: servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ¿sí? El pasaje en realidad en castellano, como lo tenemos nosotros traducido, comienza con una conjunción. Así pues, ¿sí? Es una conjunción. O sea, un conector une lo anterior con lo que está diciendo ahora. En el original no está esa conjunción, ¿sí? Original en griego no está esa conjunción. Pero, por lo que después se dice, ¿sí?,
gramaticalmente, entendemos que sí hay una continuidad de pensamiento, ¿sí? Por el hecho de que Pablo utiliza la palabra servidores, algo de lo que ya viene hablando. En castellano se añadió esa conjunción para hacernos entender, continúa con lo mismo, ¿sí? Está relacionado con lo anterior, por lo cual, en realidad, en lugar de ser capítulo 4, esto tenía que ser capítulo 3, versículo 24, y siguiendo, porque en realidad sigue con la misma temática, ¿sí? Así que la continuidad está justamente señalada por esa expresión, téngannos por servidores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya había usado esa expresión Pablo. ¿Dónde había usado esa expresión de que somos servidores? En capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Y él responde, servidores. Ya había hablado de los apóstoles y de los pastores como servidores de Dios. Pero, y esto es lo interesante de la manera de escribir de Pablo, porque hay sutilezas en sus expresiones. En este caso es diferente la palabra. Si bien en castellano en 3.5 es servidores y en 4.1 es servidores, pero en griego no es la misma palabra. Y eso es lo interesante de lo que Pablo quiere hacer aquí, ¿verdad? En 3.5 en el original se utilizó la palabra diácono, la que nosotros solemos conocer como un cargo en la iglesia, pero en realidad en el uso común de la cultura griega del tiempo de Pablo, la cultura romana, un diácono era un mucamo, lo que podríamos decir nosotros. ¿Por qué? Porque era uno de los siervos, de los esclavos, que estaba ocupado de las tareas de adentro de la casa, ¿sí? Había otros esclavos que se ocupaban de la tarea de afuera de la casa, pero este es el que se ocupaba de limpiar, por eso se lo solía conocer como el levantapolvo, porque era alguien que estaba caminando, moviéndose en la casa de acá para allá, limpiando las cosas. Esa era la idea del diácono, ¿sí? Y esa es la palabra que utilizó en 3.5, pero en 4.1, que se traduce como servidor, y está bien porque lo era también, se utiliza otra palabra que es la palabra uperete, ¿sí? No diácono, sino uperete. Y esa palabra se refería a un esclavo de muy baja condición, que eran en realidad los remeros en los barcos donde se movían por remos, ¿no? Que había 3 filas de remeros en esos barcos, en esas galeras que se movían en el mar. Y el uperete era el que estaba abajo de todo, ¿sí? Que era la peor posición. O sea, si vos te decías, bueno, no me queda otra cosa para hacer más que tenés por lo menos para que sea remero, sí. ¿Dónde me mandás? Y andá en la primera. Y el que le tocaba abajo era lo peor, lo más bajo que podía, el trabajo más bajo que vos podías conseguir en la cultura romana era eso, ser remero. Y Pablo dice, nosotros los servidores somos esos. Téngannos por los servidores, los remeros, los de más baja condición en la sociedad. Bueno, lo que acontecía con esos hombres ahí es que era tremendo el trabajo, ya no hace falta hacer una descripción, pero era tremendo, si no búsquela en Google para saber a qué se está refiriendo Pablo cuando habla, dice, téngannos los hombres por servidores, por uperetes, aquellos que son los esclavos de más baja condición en la sociedad, ¿sí? La intención justamente de Pablo es seguir afirmando, ¿sí? Al abordar otra etapa, seguir afirmando que los ministros no son superhombres, ¿sí? Quiere afirmar con esta palabra que no son superhombres, sino meros servidores. Vamos a mantener esa idea del servidor, no vamos a anularlo. ¿Por qué dice esto? Porque ahora va a pasar a otro concepto, pero dice, no se olviden que seguimos siendo servidores, meros servidores y no superhombres, ¿sí? Así que sin negar esta realidad, que somos servidores, Pablo afirma que los ministros también son administradores. Y ahora suma una palabra que hasta ahora no lo había dicho, en cuanto al concepto de qué son los ministros de Dios. Ellos son administradores de los misterios de Dios, ¿sí? Este término que acá es traducido como administradores, en otros textos, y especialmente en los evangelios, es traducido como mayordomo, ¿sí? Eso es más conocido quizá para nosotros, ¿sí? Y el mayordomo en la cultura romana, donde se escribió el Nuevo Testamento, ¿sí? El mayordomo refería a que el siervo, era un siervo el mayordomo en realidad, era de parte del grupo de los siervos, o sea, conformaba el grupo de los siervos, ¿sí? Y era el siervo especial que quedaba a cargo de los bienes del amo en tanto que este se iba, o sea, el amo solía irse a hacer sus negocios, a veces se iba por un largo tiempo, no había medio de transporte muy rápido como los que hay hoy en día, y si tenía que viajar estaba meses quizás fuera. Bueno, ¿quién queda cuidando la casa, los bienes del amo? ¿Quién administra todo ese movimiento de una gran cantidad de siervos que tienen que hacer y cumplir tareas? Bueno, había uno que era elegido como el administrador o mayordomo, ¿sí?
La palabra en griego es oikónomo, de donde viene nuestra palabra economía, economista. De ahí viene la palabra mayordomo. Se ocupaba de administrar todos los bienes, ser un buen economista de los bienes de su amo. Obviamente ocupaba un lugar de autoridad, porque todos los demás siervos sabían que debían remitirse, no está el amo, ¿quién manda acá? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién administra? ¿Quién dice que tenemos que hacer? Ahí está, el mayordomo. Eso es lo que la palabra que Pablo está utilizando aquí para referirse a los, en este caso apóstoles, pero también involucra a los pastores y a aquellos que administran los misterios de Dios, ¿sí? Este mayordomo, ¿sí? Este mayordomo administrador, representaba al amo en tanto que éste no estaba, y debía cuidar de su casa asegurándose que todo funcione de acuerdo a la voluntad del amo. Esa era parte de su función. Estaba representando al amo. No era el amo, pero lo estaba representando, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tenía ahora la autoridad del amo. O sea, si algún siervo decía, ¿y vos quién sos para mandar? Bueno, me puso el amo acá. Yo tengo autoridad para determinar cómo funcionan las cosas en esta casa. O sea, qué horario se van a levantar ustedes, quién va a ir al campo, quién se queda acá adentro, cómo hay que... Bueno, eso lo determino yo ahora, es mi responsabilidad. No es el amo, pero ahora está representando al amo en esa función que es ser el cuidador de todas las cosas que pertenecían al amo, ¿sí? Y en este rol representativo, justamente, este rol representativo de ocupar el lugar del amo mientras no está, demandaba justamente una actitud de respeto especial de parte de los demás servidores de la casa. Y esta es la intención de Pablo, al hablar de estas dos cosas, esta extraña dualidad en cuanto a lo que el ministro y los obreros de Dios son. Son servidores, mirá vos, sí, son meros servidores, no son nada. Pero son administradores. Oh, qué paradoja, ¿no? Son meros servidores, pero a la misma vez son administradores ocupando un lugar de honor y de privilegio, cuidando las cosas del amo, ¿verdad? Y esto demandaba justamente de los demás siervos en la casa una actitud de respeto por lo que estaba representando, ¿sí? Así que esta es la figura que está representando Pablo ante los corintios. Él va a entrar acá en un asunto muy personal que se va a desarrollar en capítulo 9 un poquito más, ¿sí? Él está entrando en una autodefensa, está defendiendo su rol de servidor y administrador de los misterios de Dios, porque los corintios estaban menospreciando esto de Pablo, ¿sí? Y hay razones acá por las que Pablo hace esto. Pero esta es la figura que él representa. Sin embargo, no solo está representando la autoridad de Dios, y por esto debían tenerle cierto respeto, ¿sí? Un determinado respeto a él por la autoridad que estaba representando en la iglesia, sino también porque era un administrador de los misterios de Dios. Hay dos razones que Pablo presenta aquí de por qué ellos no debían menospreciarlo ni faltar el respeto a él como ministro de Dios. Una es porque estaba representando la autoridad del amo. La otra, ¿cuál es? Nosotros administramos los misterios de Dios. Y eso era algo muy importante. ¿A qué se refiere esa expresión con los misterios de Dios? Bueno, hay un pasaje que lo enseña muy claramente, lo voy a leer nada más si ustedes lo tienen aquí. Y voy a leer las partes importantes de ese capítulo, Efesios 3, 1 al 11. Yo lo tengo seccionado, después si quieren en casa lo pueden leer completo. Pero dice así ese pasaje: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Y aquí entra Pablo a hablar de ese misterio, ¿sí? Y Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este es el misterio del que está hablando. Algo que no había sido revelado de manera plena en el Antiguo Testamento, ahora ha sido revelado a Pablo, para que Pablo nos lo cuente a la iglesia, a la era de la iglesia, cuál fue eso que estaba escondido desde siglos atrás y ahora es revelado a la iglesia por medio de sus santos. Y Pablo se asombra y dice: a mí, que soy el menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de administrar, de que todos sepan por medio de mi persona cuáles son las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo habla de esto como una paradoja. ¿Cómo puede ser que algo tan importante del cielo le sea encomendado al que es menos que el más pequeño de todos los santos? Y él habla de una paradoja allí, que es lo que está hablando justamente en la carta que estamos leyendo nosotros. Y el texto sigue diciendo así en versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, una vez más lo llama misterio, que ya no es más misterio, era un misterio en el Antiguo Testamento, hoy ya no es más misterio, hoy ya se sabe, ¿sí? El misterio escondido
desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y escuchen esto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que está en este texto es asombroso. Esto Pablo lo escribió estando en la cárcel. ¿Sí? Pablo escribió Efesios estando en la cárcel. Uno dice, ¿qué fruto puede salir de una aflicción tremenda de estar en la cárcel injustamente encerrado? Bueno, salió Efesios de la cárcel, ¿sí? de un encierro injusto, de una circunstancia injusta salió Efesios y salió Colosenses también. Así que no se asombre de que Dios lo tenga a usted en una circunstancia injusta, porque en realidad lo que está haciendo Dios es preparando el corazón para que salgan maravillosos tesoros de Cristo desde su alma. Bueno, eso es lo que sucede aquí. Pero me asombra lo que Pablo dice. Dice que lo que él da a conocer acerca de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo que antes no se habían revelado y ahora sí, por medio del ministerio de los apóstoles, dice que esto es declarado no solamente a la iglesia, sino a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes son esas potestades y esos principados en los lugares celestiales? Los ángeles. Los ángeles están en cada lugar ahora, no son omniscientes, pero van y eligen iglesias seguramente para poder escuchar esta prédica, como en otros lugares, para poder conocer un poquito más acerca de las inescrutables riquezas de Cristo, porque a ellos no les fue revelado como nos es revelado a nosotros. Y por eso dice que son cosas en que los ángeles anhelan mirar, porque ellos no tienen ni un solo ángel a quien se le haya dado y se le haya encomendado las riquezas de Cristo para que vayan y tengan una reunión cada domingo de predicación para que puedan escuchar acerca de Cristo. No lo tienen. ¿Y a quién escuchan? A Pablo escuchaban. Y a cada pastor fiel que predica la Escritura, los ángeles son los primeros que están escuchando allí. ¿Qué van a decir hoy acerca de Cristo? Porque no lo sabemos. A ellos les fue revelado y a nosotros no. Y ellos anhelan mirar a Cristo en la iglesia. Bueno, eso es para entender lo valioso que es el tema del misterio de Cristo al que Pablo se está refiriendo. En capítulo 4, versículo 1 y 2 de la carta que estamos viendo. Pablo es como que está diciendo esto al utilizar esa expresión, administrador de los misterios de Dios. Soy un siervo de la más baja condición, pero se me ha concedido administrar un bien sumamente valioso. Sí, además de representar justamente la autoridad de Dios, tenía esto a cargo. Ese bien tan valioso que los ángeles anhelan mirar eso, bueno, se fue encomendado a él como un siervo de más baja condición. Lo más valioso del cielo, las inescrutables riquezas de Cristo, fue confiado a meros servidores. Esto es paradójico, hermanos, en el obrar de Dios. Lo más precioso del cielo le fue confiado a meros servidores, ¿sí? De la más baja condición. Como dice Pablo después en su segunda carta, es el tesoro del Evangelio puesto en vasos de barro. Este es el concepto bíblico, queridos hermanos, de lo que es un ministro de Dios. Son servidores administradores, son servidores mayordomos. Esta paradójica dualidad de lo que son los ministros. Son siervos de lo más baja condición, a la misma vez son administradores. Así que un concepto ayuda a que el siervo se mantenga en humildad y no olvide lo que es. Y lo otro, para que los demás entiendan, guarda, pero administra cosas importantes. Respeto por eso. Así que lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí, es está poniendo en orden en Corinto, es lo que todo hombre piadoso, queridos hermanos, hace en su hogar. Procura que la autoridad que representa sea respetada. ¿O no hace usted, papá, usted que es piadoso en su hogar o que trata de vivir dentro de la voluntad de Dios, usted que es padre, tiene hijos en su casa y tiene una esposa a quien cuidar? ¿Acaso usted no procura en su hogar que la autoridad que usted representa delante de su esposa y delante de sus hijos sea respetada? Pues eso debería ser. Si usted no lo está haciendo, usted debería entender que usted administra algo sumamente importante. Usted, hombre de hogar, usted representa para su esposa y usted representa para sus hijos la autoridad de Dios. Y por esa razón es que sus hijos deberían tenerle a usted un sumo respeto. Por eso es que la Biblia enseña que aquel que va a ser pastor, antes de poder entrar al pastorado, debería dar evidencias de que tiene un buen gobierno sobre su hogar. Si tiene hijos, con sus hijos. Y si no tiene hijos, si tiene esposa, que gobierna con esa autoridad. Cuida, es una autoridad para cuidar de su esposa.
Por eso es que comienza hablando acerca de la relación del hombre con su esposa antes de hablar de la relación con sus hijos en las calificaciones para ser pastor. ¿Por qué? Porque es muy importante que él pueda representar esa autoridad de Dios dentro de la iglesia, la puede representar de tal manera que los hermanos puedan ser edificados. Pablo habla de la autoridad que me ha sido dada para edificación. Y esa autoridad, esa edificación de la iglesia emana desde la autoridad bien ejercida dentro de la iglesia. Y por eso es importante que la iglesia aprenda a someterse a esa autoridad, a tener una buena actitud a esa autoridad, porque si no, no hay crecimiento. Hermanos, no hay crecimiento si no hay una relación sana de la iglesia hacia el liderazgo pastoral. No lo hay. No lo hay. Voy a mencionar al final un poquito algunas cosas que uno ha visto en la experiencia de al transitar iglesias y ver en aquellas iglesias donde no ha habido un liderazgo sano en cuanto a representar la autoridad de Dios y cómo los hermanos no han crecido porque no han tenido realmente una actitud apropiada ante el liderazgo. Bueno, Pablo está haciendo lo mismo en la iglesia que cualquier padre haría en su hogar. Enseñarle a los hijos a respetar esa figura de autoridad. Y si usted no lo está haciendo, hombre, en su hogar, comienza a hacerlo. Porque no se trata de usted, se trata de Dios. Y en esta iglesia no se trata de mí, se trata de lo que yo estoy representando, que es la autoridad de Dios a través de su palabra. Se trata de eso, hermanos. No se trata de nosotros. Y Pablo sabía muy bien que no se trataba de él. Él tenía en claro que él era un mero servidor, pero a la misma vez él era un administrador. Y dice, no puedo permitir que falten el respeto en la iglesia de Corinto al rol que estoy representando. Y por eso Pablo toma cartas en el asunto. Así como en el hogar Así como en un hogar los hijos que no respetan el liderazgo tienen deficiencias en su crecimiento, así también sucede con los creyentes en una iglesia. Y créanme que son aquellos creyentes que uno cree que son creyentes en verdad, que no aprenden a sujetarse a un liderazgo pastoral y andan de iglesia en iglesia porque lo que no quieren es sujetarse, en realidad. No crecen, uno los ve, no crecen. ¿Por qué? Porque no se disponen a ponerse bajo un liderazgo. Eso es lo que sucede. Como sucede en un lugar, sucede en una iglesia. Y una iglesia sana, queridos hermanos, una iglesia sana tiene un concepto bíblico del liderazgo, y además asume una actitud de respeto bajo el temor de Dios, algo que vamos a explicar al final. ¿De qué manera? ¿De qué manera se puede asumir una actitud de respeto a fin de no caer ni en el menosprecio ni en la idolatría? Bueno, además del concepto bíblico, siervos, administradores, ¿sí? Además del concepto bíblico, en segundo lugar, se puede asumir esa actitud de respeto teniendo una expectativa correcta. Una expectativa correcta. Le voy a decir que a mí me ha pasado todo lo que le pasa a usted con el liderazgo, ¿sí? Porque yo he estado de ese lado gran parte de mi vida cristiana, desde los 16 años hasta los 44, me ha tocado estar como la oveja pastoreada. Y a los 45 entré al ministerio pastoral aquí y me pasé del otro lado. Pero sigo siendo un hermano en la fe de ustedes, pero con una tarea un poco más de mayor responsabilidad. Pero lo que quiero decirles es que todo lo que usted vive en su relación con el pastor, yo también lo viví. Y los errores que ustedes cometen con el liderazgo pastoral, yo los he cometido. Y uno de los más graves que yo he cometido fue justamente rebelarme contra el liderazgo pastoral. ¿Sabe cuánto duró mi disciplina sobre eso? Pero no fue una disciplina ejercida en una iglesia, sino el Señor conmigo, 20 años. Voy a decirles que hay que tener mucho cuidado con rebelarse contra un liderazgo pastoral. Y lo digo desde mi experiencia. El Señor me tuvo disciplinado 20 años, hermanos, para hacerme entender que no es cosa menor rebelarse y no es cosa menor lo que estoy enseñando ahora. Tengamos mucho cuidado con eso. Y justo digo esto en este punto porque todos tenemos una expectativa personal de lo que debe ser el liderazgo, ¿verdad? Pero ¿qué enseña la Biblia? ¿Cuál es la expectativa que deberíamos tener acerca del liderazgo? Bueno, Pablo dice en versículo 2, ahora bien, se requiere, esto es lo que realmente deberíamos exigir de los pastores y administradores, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que deben exigir de un ministro, de un pastor, ¿sí? Lo que se espera de los administradores es que sean fieles, esa es la palabra que Pablo utiliza aquí. ¿Por qué dice esto? Y porque los corintios tenían otras expectativas, incluso exigían más de sus líderes de lo que realmente los líderes podían dar. Y dice, el momento, ¿qué están exigiendo? ¿Qué están exigiendo de nosotros?
Bueno, Pablo dice, mire, ustedes deberían exigir fidelidad. Eso es lo que deberían exigir de nosotros los administradores. No se requiere que ellos sean elocuentes, no se requiere que sean exitosos, no se requiere que sean sabios, no se requiere que sean hábiles, no se requiere que sean carismáticos, ni tampoco graciosos. Los jóvenes buscan pastores graciosos, ¿no? Y vienen re contentos del campamento, el pastor se mandó 4 o 5 chistes, ¿verdad? No, el pastor es re gracioso. Y no está mal si algún pastor es gracioso, siempre con sus límites. Tampoco está bien si es exageradamente gracioso, si solo su mensaje consiste en hacer chistes, tampoco está bien eso. Pero no se exige eso. Y por eso es que como yo no soy hábil para el humor, no me hago problema ya. Pero no se exigen esas cosas. ¿Qué se exige? Que sean fieles. Ni siquiera se exige que sean pintones, estoy salvado con eso. Pero se exige que sean fieles. La tendencia común, queridos hermanos, es colocar sobre los ministros expectativas incorrectas. Que queremos que sean lo que no fueron llamados a ser, ¿sí? Cierto teólogo, en uno de los libros que tengo de homilética, comienza su preámbulo en este libro de homilética para hablar de la importancia de la predicación y que el pastor tome esto como importante. Cierto teólogo ha dicho esto de las expectativas equivocadas sobre el pastor, y cito, dice así: el pastor es algo así como la combinación perfecta del obrero simpático, siempre atento, dispuesto a ayudar a la congregación, el consentido de las mujeres ancianas y confidente reservado de los adolescentes, el padre modelo para la gente joven y la compañía ideal para los hombres solitarios, el afable amigo de todos en las reuniones sociales. Si eso se ajusta a la realidad de lo que usted espera como del pastor o de lo que algunos pastores quieren ser, entonces el predicador probablemente sea aceptado, y escuche esto, pero con toda seguridad no será respetado. El pastor que trata de complacer a todo lo que las expectativas de las personas va a ser aceptado, quiere estar en todos lados, quiere estar todas las semanas en la casa de las familias, visitando algo imposible. Va a ser aceptado, pero no va a ser respetado. Porque el respeto al liderazgo nace desde la fidelidad que el líder tiene en la predicación de la Escritura, en lo que Pablo va a señalar en un momento allí. Fin de la cita. Se requiere del pastor, queridos hermanos, fidelidad. ¿Pero fidelidad en qué? Bueno, en cuidar el tesoro del Evangelio, porque eso le fue confiado. Es administrador. ¿Qué administra? Las riquezas, las inescrutables riquezas de Cristo, dadas a conocer no solo a la iglesia aquí, sino a los principados en el cielo. Él debe ser fiel, porque no solamente lo escuchan al pastor, personas aquí, terrenales, mortales, sino que al pastor lo están escuchando en este momento. No sé qué ángeles, pero hay ángeles que me están escuchando. En el cielo están atentos a la reunión de este domingo aquí. Y por lo cual, porque los ángeles están esperando escuchar de Cristo, yo debo procurar ser fiel en lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Es gran responsabilidad la que tengo, hermanos, cada semana al pararme aquí y hablar. No puedo hablar ocurrencias que me salen de manera espontánea. Ustedes saben que mis mensajes, y Osmar se lleva todos los domingos mis notas, él sabe que casi es el 90-95% de las cosas que estoy diciendo están escritas. Las he escrito en la semana y tratando de que sean acertadas y correctas con la Escritura. Generalmente cuando hay una pifia es porque es ese 5% que he añado a veces, que es del momento, de pensamientos que vienen en el momento. ¿Por qué? Porque intento no equivocarme al comunicar una verdad tan enorme que es el Evangelio, ¿sí? Y por eso es que se me demanda ser fiel en mantener esta verdad como el fundamento de una iglesia sana. Su principal tarea, la del administrador, consiste en la predicación. Esa es la principal tarea de un pastor, la predicación. Obviamente el pastor va a visitar, pero no es exclusividad del pastor la visitación. La visitación es responsabilidad en el mismo nivel de todos nosotros visitarnos los unos a los otros. No es exclusividad del pastor la consejería. Todos nosotros, como estamos enseñando los sábados, debemos ser consejeros. Obvio que hay situaciones que por preparación teológica podré responder a diferencia de otros en esta iglesia, pero no significa que es exclusividad mía la consejería, de ninguna manera. Pero sí reposa sobre mí el peso de tener la principal responsabilidad de la predicación en esta iglesia. Y por eso es que son 7, 8 o a veces 9 horas estudiando en la semana cada día, ¿sí? Los mensajes no salen el sábado a la noche. Espero que nunca suceda eso. Pero empieza el lunes. ¿Por qué? Porque hablar la verdad requiere que sea preciso y exacto en lo que la Escritura dice. Y por eso se me va a demandar a mí delante del Señor si fui fiel en predicar la verdad. ¿Dónde dice esto? Pablo se lo dice a su hijo Timoteo. Dice así, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo estará seguro el obrero que no va a estar avergonzado delante de la presencia del Señor? Porque usa bien, traza bien, con exactitud, la palabra de verdad. La palabra trazar ahí es la idea del surco que hace el hombre de campo para poder después hacer el sembrado. Ese surco recto. Y es la idea de marcar con exactitud la palabra de Dios. Y le dice lo mismo en esa misma carta, 2 Timoteo 4, 1 al 2. Y escuchen lo solemne que es este pedido a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y escuchen esto, ¿qué juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino? Cita a Cristo como juez. Significa que lo que va a decir es algo solemne. Tú tienes que pensar seriamente lo que te voy a decir porque estoy citando a Cristo como el juez, aquel que nos juzgará a nosotros. ¿Y qué dice? Que prediques la palabra. Esta fue la respuesta a mi oración cuando yo estaba desorientado en mi vida en el año 2010 y ya no pensé que iba a estar en el ministerio y el Señor me cerró todos los caminos y hasta que me senté enfermo en mi cama, le digo, Señor, no sé qué hacer. Si este no es mi camino, porque otro versículo que salió, este no es el camino. ¿Y de dónde es? Y entonces salió esto, que prediques la palabra. Y el pensamiento que el Espíritu trajo es, para esto te preparé todos estos años, para que prediques la palabra. Y ahí me encontré alivio de tantos años de leer y de estudiar, porque dije, ¿ahora qué hago con todo esto? Y el Señor me dijo que prediques. Que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ha notado que no hay campaña de liberación en esta iglesia? Pues no se me ha dado a mí el ministerio de hacer campañas de liberación. ¿Ha notado que no hay campaña de sanidad en esta iglesia? No se me ha dado el ministerio de hacer campaña de sanidad. Se me ha dado el ministerio de predicar. Y eso haré hasta el fin de mis días, si el Señor así me lo permite. No jubilarme, sino poder terminar predicando mis días, hasta que el Señor me dé fuerzas y me dé el valor y la capacidad mental para poder hacerlo, poder terminar mis días predicando. De eso se me va a pedir cuenta delante de la presencia del Señor. Todo creyente debería tener la expectativa de tener un pastor dedicado exhaustivamente a la predicación. La palabra que se utiliza en 1 Timoteo capítulo 5 acerca del obrero, el pastor que trabaja en predicar y enseñar, esa palabra trabajar es que transpira, que se cansa hasta el punto de enfermarse por estudiar para poder predicar el domingo a los hermanos. Esa es la idea de esa palabra. Y todo creyente debe tener esta expectativa de tener un pastor que predica. No si es gracioso, no si realmente es carismático, no si es amigable. Lo que debe tener en cuenta, y ustedes cuando yo no esté, hermanos, si el Señor me lleve o pase cualquier cosa, lo que ustedes deben buscar es un pastor que predique. No importa la cara que tenga, lo que importa es que él se dedique a predicar, que no ande buscando otras cosas, que no esté pensando hacer una carrera universitaria mientras está atendiendo la iglesia, que no esté, ojalá ustedes puedan mantener siempre un pastor que no tenga necesidad de salir a trabajar para que él pueda dedicarse, para que al venir el domingo a la reunión ustedes puedan tener una comida sustanciosa que ha sido preparada de manera diligente durante toda la semana. Si la Biblia, queridos hermanos, es importante para ti, tendrás la estima adecuada al pastor que se dedica sacrificialmente a estudiarla y predicarla. ¿De qué manera se puede asumir una actitud de respeto a fin de no caer ni en el menosprecio ni en la idolatría? Bueno, en tercer lugar, teniendo no solo un concepto y una expectativa correcta, sino también una actitud correcta. Un concepto, una expectativa y una actitud correcta, versículo 3 al 5. Ahora, para entender la idea de lo que dice 3 al 5, ¿sí? Necesitamos por un momentito obviar versículos 3 y 4, ¿sí? Necesitamos obviar esos versículos. Cuando dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Olvídese por un momento de esos dos versículos. Y piense en el 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Salte al 5. Así que no juzguemos nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, porque así es la idea. 3 y 4 es como un paréntesis personal de Pablo. Pero la idea es 2, saltar al 5, la idea que sigue gramaticalmente, ¿sí? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, así que no juzguemos nada antes de tiempo. Ese es el imperativo que Pablo da allí. ¿Cuál es la actitud que debe asumir el creyente ante el liderazgo pastoral?
La actitud es no juzguen nada antes de tiempo en relación al liderazgo pastoral. Bueno, vamos a explicar eso. ¿A qué se refiere eso de no juzgar nada? Bueno, la prohibición esa de no juzgar nada no es absoluta, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a sacar versículos fuera de contexto, ¿no? Y por ahí si tú te encuentras con un hermano que viene a llamarte la atención sobre algo, tú sacas esto y dices, no juzgues nada, ¿no? Como diciendo, no me puedes decir nada, no juzgues nada. Bueno, eso es sacado fuera de contexto. No es una prohibición absoluta, no es que el creyente tiene que hacer como una mente en blanco y decir, no juzgo nada, todo es lo mismo para mí, no hay ni bueno ni malo. No, no es posible eso, ¿verdad? Nuestra mente, como es una mente moral, todo el tiempo estamos evaluando qué es correcto, qué es incorrecto, qué es malo, qué es bueno, todo el tiempo lo estamos haciendo. Funcionamos así, Dios nos ha hecho así. Por eso es que es imposible tener una actitud de no juzgar que sea absoluta. No. Es más, vamos a llegar al capítulo 5 y Pablo dice, ¿qué pasó? Acá nadie juzga nada. Parece como una contradicción. Bueno, no es un absoluto, ¿verdad? Esa prohibición de no juzgar nada está condicionada por lo dicho en el versículo 1 y 2, refiriéndose al rol de los administradores. Los versos 3 y 4 revelan que se trataba justamente de un asunto personal con Pablo. Pablo habla de la prohibición de juzgar y la relaciona con la actitud personal que tenían los corintios con él, ¿verdad? Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Versículo 5, Pablo dice que cuando venga el Señor manifestará las intenciones de los corazones. Vamos uniendo. Alguien ha dicho que cuando leemos esta carta es como cuando escuchamos a alguien hablar por teléfono y escuchamos solamente al que está al lado nuestro. ¿Qué es lo que no escuchamos? Lo que el otro le está diciendo. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos imaginando lo que el otro le va diciendo. Bueno, esto es más o menos así al estar interpretando esta parte, ¿verdad? Cuando Pablo está hablando acerca de a qué se refería, qué le estaban diciendo los corintios, qué lo estaban juzgando a él, que él dice no juzguen de esta manera, ¿verdad? Bueno, leyendo entre líneas, queridos hermanos, podemos saber que los corintios estaban asumiendo el papel de jurado y evaluando las motivaciones. A eso se refiere Pablo de no juzgar nada. No quiere decir que Pablo era intocable y que si él mentía, dice no lo vamos a juzgar porque es el siervo del Señor. Si él miente, no podemos juzgarlo. No, no se refería a eso. Si Pablo robaba dinero, me dice, no, es el siervo del Señor. No lo juzguemos, el Señor lo juzgará después. No, la iglesia no se podía dejar robar por falsos predicadores. No se refiere a eso. Los corintios lo que estaban juzgando eran las motivaciones de Pablo. Se pusieron como jurado de las motivaciones de Pablo y a eso se refiere no juzgar nada. Sí, lo juzgaban en sus motivaciones como administrador. Y es interesante, lo vamos a ver en el desarrollo de la carta, que podemos entender cuáles eran esas sospechas que tenían y que las hacían públicas y que dudaban de Pablo, incluso dudaban de que fuese un ministro de Dios. Sospechaban a la luz de la carta que Pablo tenía intereses económicos. Ellos ven, este viene acá por la plata, este es uno más que viene a robarnos plata. Eso es lo que sospechaban de Pablo. Y es por eso que nosotros encontramos en la iglesia, en la carta de los Corintios, que Pablo nos declara a nosotros que él en Corinto no recibió nada de los corintios. Es más, él tuvo que ponerse ¿con quién? Con Priscila y con Aquila. Hechos 18, ahí lo encontramos a Pablo con Priscila y Aquila trabajando haciendo carpas. ¿Por qué tenía que trabajar? Trabajar, supongo que trabajaría de noche, después Priscila y Aquila venderían y él después de día se dedicaba a administrar a la iglesia. Tremendo el esfuerzo que hacía. Eso es un desgaste físico y mental enorme. Pero ¿por qué hizo Pablo no recibir ofrenda de una iglesia rica? Porque no es una iglesia como la de Filipos, que estaba en pobreza. Esta iglesia es rica. Ya hablamos nosotros al comienzo de que estaba en una zona de economía pujante. Todas las personas en Corinto era raro que no tuviesen dinero. Era justamente el movimiento comercial más grande que había en ese momento en el Imperio Romano. La gente que iba acá era gente adinerada. La iglesia económicamente estaba re bien. Y Pablo dice, no quiero un centavo de ustedes. ¿Por qué? Porque estaban sospechando que Pablo venía a sacarles dinero. Ellos estaban murmurando de las motivaciones de Pablo. Decía, este viene a sacarnos dinero, este viene por la plata acá. Bueno, Pablo dice, no quiero dinero de ustedes. No es lo que me mueve para esto. Además sospechaban, maliciosamente de intereses sentimentales. Esto cuando lleguemos al capítulo 9 lo vamos a desarrollar un poquito más, pero yo les leo un poquitito de lo que pasaba en Corinto.
Pablo dice en capítulo 9, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y escuche esto, si para otros soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, y aquí vuelve al tema ese de que lo juzgaban y lo acusaban, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pablo decía, tengo derecho. Como apóstol tengo derecho de vivir del Evangelio, pero a ustedes no les cobro nada. Y escuchen esto. ¿Acaso, dice, no tenemos derecho, versículo 5, de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de las esposas de los demás siervos. Está hablando de la esposa de Pedro, que se ve que pasó por ahí con su esposa. Y evidentemente Pablo era soltero por todo lo que vemos en sus cartas. Y evidentemente su compañero también, porque está hablando de nosotros, en plural. Y se ve que había una murmuración acerca de sus motivaciones sentimentales. No sabemos qué era la sospecha. Si es que Pablo decía, este viene acá porque está enamorado de Pepita, y ya sabemos, en realidad aprovecha el ministerio para enganchar a alguna de las mujeres de la iglesia. No sabemos si era eso. O no sabemos si en realidad lo juzgaban diciendo, este no tiene autoridad, no tiene esposa, no tiene hijos, ¿qué va a venir a enseñarnos sobre hijos? Bueno, no sabemos cómo era. El asunto es que lo juzgaban por su condición civil. Y había murmuración sobre esto. Entonces había sospechas de intenciones relacionadas con lo sentimental y con una esposa, ¿sí? Además sospechaban y lo acusaban de ser autoritario, orgulloso y engreído. De eso lo acusaban. En la segunda carta hace un mayor énfasis en esta sospecha que tenían de Pablo como autoritario. Queridos hermanos, voy a decir esto. Una de las cosas más comunes que uno se encuentra en el ministerio pastoral, que fue lo que fui aprendiendo en mi ministerio pastoral, es que la principal acusación que hay de gente que no está acostumbrada a sujetarse es, es autoritario el pastor. Oh, sí, es un engreído, es orgulloso, autoritario. Hay gente que no está acostumbrada a recibir indicaciones, ni órdenes, ni nada. Y cualquier mínima indicación o acotación o orden dice, hay autoritarismo. No saben lo que es realmente estar bajo sujeción. Y por eso es que a veces vienen sospechas acerca de acusación, acerca de autoritarismo, orgullo y engreimiento, que esto es todo lo que acusaban a Pablo, o por lo menos lo que se ve en las cartas, ¿verdad? Y es interesante que estos tres peligros son los tres peligros de todo ministro: dinero, poder y mujeres. Esos son los tres peligros que hay acerca de los ministros, las tentaciones que suele haber que caen los ministros, y de esto acusaban a Pablo, o sospechaban que sus motivaciones tenían esto, ¿verdad? Lo interesante es que aquí no se estaban juzgando hechos. Los corintios se pusieron como jurado y no estaban juzgando hechos. ¿Qué estaban juzgando? Motivaciones. Ese es el problema acá de este jurado. A nosotros nos parece que tu intención es, ese es el juicio acá que estaban ejerciendo ellos, ¿sí? El problema es que las acusaciones no encontraban apoyo en el proceder de Pablo. Ustedes me acusan de que yo vengo por dinero. Gente, a ustedes no les cobré nada. ¿Cómo que ustedes me acusan de que yo tengo intenciones monetarias con ustedes? Ustedes no tienen eso, no tienen pie para eso, de ninguna manera. El apóstol después va a hablar acerca de su humildad. Lo que sigue después es habla de la humildad. Me acusan de arrogante. Miren lo que somos nosotros en relación con ustedes. No tienen pie, no tienen apoyo en estas acusaciones, pensar que nosotros estamos actuando con arrogancia y con orgullo. Bueno, no había pie en todo esto las acusaciones de los corintios. Los corintios no podían encontrar ningún error en la predicación fiel del mensaje del Evangelio de Pablo. Él era fiel en comunicar el misterio que le había sido encomendado, ni tampoco en el proceder de Pablo. Por eso se metieron con sus motivaciones. Por eso se metieron con sus motivaciones, porque ni en la predicación del Evangelio, ni en el proceder de Pablo encontraban nada. ¿Y con qué se metieron? Con las motivaciones. A mí me parece que vos sos un engreído. Y lo tengo. Y claro, ¿qué haces con eso? En eso se basaron. Ese juicio es el que Pablo dice, no sigan practicando ese juicio. No es sano y no es justo ese juicio. A eso se refiere Pablo, no juzguen nada. Está prohibiendo ese tipo de juicio y no todo juicio, ¿sí? Muy bien. Así que Pablo toma el asunto en sus manos. Los corintios no podían encontrar ningún error en la predicación fiel de Pablo ni tampoco en su proceder. Por eso se metieron con sus motivaciones, que es algo sumamente delicado si tú no puedes comprobar las motivaciones del predicador, ¿sí? Pablo toma el asunto en sus manos porque detrás de las acusaciones a su persona está en juego el rol de administrador
la verdad del Evangelio, la salud espiritual de la iglesia y la gloria de Dios a la cual él representa. Por eso Pablo no va a dejar pasar que lo estén acusando, ¿sí? Pablo podía tomar el libro de Proverbios y decir, el humilde deja pasar la ofensa, ¿no? Y dice, ya está, no puedo soportar a esto. Pero Pablo está pensando, si yo dejo pasar esta falta de respeto al ministerio pastoral, al rol pastoral que tengo, esta iglesia va a tener perjuicios. En su salud espiritual, la gloria de Dios está en juego, pues yo estoy representando a la autoridad de Dios. Entonces no puedo dejarlo pasar. Como un padre no puede dejar que a su hijo le falte el respeto, pero no porque le da bronca, sino porque dice, estoy representando a la autoridad de Dios ante él. Él va a ser perjudicado, porque cualquiera que se revela contra una autoridad acarrea condenación. Hermanos, hacer firme su rol de administrador de la autoridad de Dios en su hogar no es ser autoritario, es ser misericordioso con sus hijos. ¿Por qué? Porque si usted le deja que sus hijos se rebelen contra su autoridad, usted los pone bajo condenación. Usted es un mal padre si usted no asume su rol con firmeza en su hogar, porque está poniendo a sus hijos bajo la condenación de Dios. Y sus hijos van a decirle que usted es un mal padre, que usted es un desamorado. No importa, a usted le interesa el bien de su hijo antes que su propia imagen ante él. A usted tiene que importarle eso, lo mismo que a mí me importa la salud espiritual de ustedes, hermanos. Y aunque a mí se me diga autoritario cuando tengo que poner en orden algunas cosas, no importa eso, no importo yo, no importa lo que usted piense de Gustavo. Lo que importa es que usted tenga una vida espiritual sana con el Señor. Esa es la realidad. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Es por eso, queridos hermanos, que los versos 3 y 4 revelan la reacción ante las acusaciones de los corintios. ¿Ha visto eso, versículos 3 y 4? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, el significado de las palabras es esto. Me importa muy poco lo que ustedes me están juzgando a mí, lo que están diciendo de mí. Suena como raro, ¿no? La verdad, ¿no? Me importa muy poco que ustedes me juzguen a mí de arrogante, de que tengo problemas sentimentales y que estoy queriendo buscar a alguna mujer de la iglesia. Me importa muy poco que ustedes sospechen de que yo tengo intereses económicos, porque además Pablo tenía su conciencia tranquila, dice aquí, porque ninguna de esas cosas estaba buscando. Dice, me importa muy poco. Qué interesante, ¿no?, la actitud de Pablo. ¿Saben qué actitud es? Es la actitud de humildad. Porque si alguien nos cuestiona a nosotros nuestras motivaciones, ¿qué hacemos? Esto hacemos primero. Y empezamos a... No, pará. Había humildad, porque su orgullo no estaba siendo herido, porque su orgullo ya había muerto. Y se está diciendo, eso no es cierto. Y listo, tengo muy poco, no me importa mucho eso. Yo estoy preocupado por otra cosa. Pero no se quedó ahí Pablo, que eso parecería arrogante, ¿no? Mirá qué arrogante, no le importa lo que decimos nosotros. Bueno, pero no solo eso, versículo 3. Me importa muy poco ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. No me importa lo que diga la gente afuera de mi pastorado. ¿Sabe lo que si uno va y dice en la panadería o en el almacén, me pregunta, ¿de qué trabaja? Pastor. Oh, pero ¿y trabajás de otra cosa? ¿Trabajás de algo? No me importa que la gente piense que soy un vago por ser pastor. Ellos no entienden cuál es el trabajo pastoral. Incluso a veces gente en la iglesia piensa que el pastor debería estar haciendo otra cosa y que no debería estar estudiando la Biblia y otra cosa. No me importa eso. No es a la gente a la que yo le voy a rendir cuentas. Es mi amo el que me va a pedir cuentas si yo fui fiel en administrar los tesoros del Evangelio. Pero escuche esto que es sorprendente de Pablo en versículo 3. Ni aun yo mismo me juzgo a mí. Ni siquiera me interesa lo que mi conciencia me dice a mí. Ni me interesa qué estoy pensando yo. ¿Y sabe por qué no le interesa? Porque a veces nuestro propio juicio puede equivocarse en cuanto a juzgarnos a nosotros mismos. No me interesa ni me preocupa lo que ustedes me juzgan, no me interesa lo que el mundo dice, pero tampoco me interesa lo que mi corazón me está diciendo de mí, porque me puedo re-equivocar con esto. No me interesa, no le presto atención a esas cosas. Por eso va a decir el que me juzga estoy esperando ese juicio. Ese es el que realmente vale cuando se trata de motivaciones, ¿sí? Me importa muy poco el juicio que ustedes hagan de mis motivaciones, me importa muy poco el juicio que el mundo hace de mis motivaciones, me importa muy poco el juicio, estoy leyendo porque sé que lo dije de memoria, capaz que Mechi no sé si pasó ahí, el juicio de mi propio corazón, de mis motivaciones.
Ni siquiera confío en mi propio corazón o en el juicio de mi propio corazón para emitir una sentencia sobre mis intenciones. El único juicio que me interesa es el del Señor, porque solo Él, con sus ojos de llama de fuego, puede examinar de manera exhaustiva las motivaciones de sus siervos. Hermanos, yo no tengo la mirada perfecta, ni el pensamiento perfecto, ni la conciencia perfecta para examinar con qué motivaciones subí hoy al púlpito. No lo sé. No puedo asegurar que subí a este púlpito con todas las motivaciones perfectas, y sanas, y santas. Por eso es que después, los domingos a la tarde, como no hay reunión, viene la depresión del pastor. Todos los domingos viene. Pero yo estoy acostumbrado a eso. Sé que el lunes pasa, es por cansancio. Pero además, porque después lo que hace el pastor es empezar a examinar qué dijo y cómo lo dijo. Es constante eso. ¿Por qué? Porque estamos bajo juicio constantemente, bajo la examinación de los ojos del Señor. Pero una cosa va a pasar cuando estemos delante del Señor, los pastores lo sabemos, es que Cristo va a hacer ese juicio como llamas de fuego. Y aunque esta predicación no es perfecta, ni en sus motivaciones, ni en la manera de exponerlo, no es perfecta. Lo que yo procuro es que sea fiel, no perfecta, que sea fiel al texto. Mi manera de hablar no procuro que sea perfecta, pero sí que sea fiel al texto. Y mi actitud procuro que sea fiel, lo más acertado realmente a lo que debe ser la motivación de un predicador, pero no aseguro que sea perfecta. Y cuando esté ante los ojos de Cristo, Él va a purificar este mensaje. Va a sacar lo que fue malo y va a hacer que brille lo que fue bueno, como con cada uno de los servicios que ustedes hacen. No hay un solo servicio de los hijos de Dios que sea perfecto. Siempre está tenido con alguna motivación, algún pensamiento, alguna acción, algo que pasó justo antes de venir a la iglesia y ya no estoy adorando con un corazón plenamente sincero. Bueno, no te preocupes en ese sentido, porque el Señor con sus ojos de llama de fuego va a purificar toda esa adoración y servicio y va a hacer que brille lo que queda, que es oro, después de sacar toda la escoria. Porque no hay ningún servicio perfecto. Eso es maravilloso. Y esa es mi tranquilidad al subir al púlpito con imperfección, con una inevitable imperfección, que el Señor va a hacer brillar lo que quede de oro de este mensaje, como de muchas otras cosas. Por eso es bueno que nosotros tengamos este pensamiento, no solo de no preocuparnos por el juicio sobre nuestras motivaciones de otros, ni del mundo, ni tampoco de nuestro propio corazón, sino que pensemos como David, Salmo 19, 12 al 13, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y noten lo que ora David, líbrame de los que me son. Y por eso nosotros deberíamos ser cautelosos cuando alguien nos cuestiona y no ponernos a la defensiva inmediatamente, hermanos. Porque es posible que nosotros no estemos viendo algo en nosotros mismos. Y decir, la verdad que yo no veo lo que vos me decís, pero dame tiempo para pensar. Me llama la atención lo que vos me estás diciendo de mí. Quizás yo no lo estoy viendo. Quizás yo estoy ciego a mi propio error, a mi propia motivación. Y no se pongan a la defensiva, no nos pongamos a la defensiva enseguida. A alguien que nos llama la atención, la verdad, no lo vi, y me llama la atención, dame tiempo para orar, quiero pensar sobre lo que me acabas de decir. Pero no neguemos inmediatamente, no, yo no soy así. Guarda, bueno, no lo sabemos. David dijo, ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, porque mi corazón es tan engañoso que puede disfrazar un egoísmo, en realidad lo puede disfrazar de valentía, de fe, de pasión, y en realidad lo que hay es un egocentrismo que quiere hacerse ver. Pero nosotros no lo vemos, nosotros vemos, no, es fe para el Señor. Y no nos damos cuenta, porque nuestro corazón nos engaña, pero así nos da vuelta enseguida. Y David dijo, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, porque ni siquiera me doy cuenta cuando estoy actuando con soberbia, y es peligroso eso, dice David. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Lo mismo oró David en Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, ponme a prueba para que salga a luz lo que hay dentro mío. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Está acostumbrado a orar así? ¿Estamos acostumbrados a orar así delante del Señor? Señor, quizá hay algo que yo no estoy viendo de mí y tú sí lo sabes. Ponme a prueba, hazme pasar por las pruebas, por las dificultades, por situaciones conflictivas. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos bajo presión, ¿qué sale?
todo lo que está dentro cuando estamos bajo presión. No nos gusta la prueba por eso, porque sale lo que está dentro. Pero eso es sanador, hermanos, para nuestra alma. Que salga lo que está dentro es sanador. Mirá vos, la ira que había dentro mío y no me di cuenta. Gracias, Señor, por probarme, sacar a luz mis pensamientos y ahora guiarme en el camino eterno. Por eso es bueno esos momentos donde Dios permite, voy a decirlo esto con cuidado, permite que pequemos, para que descubramos la codicia que hay dentro nuestro, la ira que hay dentro nuestro, el egocentrismo que hay dentro nuestro, la envidia que hay dentro nuestro, y nosotros no lo sabíamos. Y Pablo por eso dice acá, ni yo me juzgo, no tengo idea de lo que hay dentro de mi corazón, es tan perverso y malvado que me puede engañar, y por eso yo no confío en mi juicio. Voy a esperar el juicio del Señor sobre mis motivaciones en el servicio. Así que, queridos hermanos, la madurez de una iglesia se hace evidente en la actitud que asume ante el liderazgo pastoral. Ni idolatría, ni menosprecio. La actitud correcta es la de respeto en el temor de Dios hacia el liderazgo pastoral. El respeto implica sujeción y reconocimiento de su rol. Temor de Dios, queridos hermanos, en esta actitud implica un cuidado especial al dirigirnos a ellos y al hablar con ellos. 1 Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y esto está hablando Pablo allí, dándole instrucciones a Timoteo de cómo debería tratar con los pastores en la iglesia en Éfeso. Y hablaba de algunos que con los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Habla de los pastores que persisten en pecar. Dice, no impongas con ligereza las manos, tómate tiempo para evaluar a los ministros. Y entre esas indicaciones, le dice, contra un anciano, contra un pastor, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Nosotros deberíamos ser muy cuidadosos en lo que decimos de los pastores, hermanos. No hablo de mí de manera personal, sino del liderazgo en general. Y los preparo a ustedes para el futuro ministerio pastoral, si Cristo no viene antes, que tendrá esta iglesia. Seamos cuidadosos en cómo hablamos de los ministros y con los ministros. Estamos acostumbrados a mucha falta de respeto en nuestra cultura latina. Se habla mal de la policía, se utilizan términos de desprecio contra la autoridad policial, se utilizan palabras de desprecio contra la autoridad presidencial, no importa quién esté. Y eso no es la actitud correcta. Nosotros debemos aprender a ser respetuosos con la autoridad por la autoridad en sí. Y hay muchos que menosprecian a sus padres, especialmente en la adolescencia. El viejo no sabe nada, ¿no? Cosas así. El desprecio. Y eso no debería suceder. Y en la iglesia tampoco. Por eso deberíamos tener mucho cuidado. ¿Se acuerdan cuando Pablo estuvo ante el sumo sacerdote y él no lo sabía? En Hechos, ¿se acuerdan eso? Y Pablo le responde como alguien respondiéndole, tratándolo como a un común. Y entonces el sumo sacerdote dice, pará, ¿no sabes que estás ante el sumo sacerdote? Y Pablo se retracta y dice, perdón, no sabía que estaba hablando con el sumo sacerdote. Y cambió enseguida su actitud. ¿Por qué? ¿Porque es Dios? No, porque está representando una autoridad. No se le puede hablar a un pastor, a un líder de una iglesia de cualquier manera, hermanos. Debemos ser muy cuidadosos y esto debemos aprenderlo. Debemos aprender de David. David mostró ser un hombre piadoso al mantener su respeto por la figura de autoridad que representaba a Saúl. Si usted conoce la historia, sabrá muy bien a qué me estoy refiriendo. David tenía la oportunidad de matar a Saúl, que lo estaba persiguiendo y lo buscaba para terminar con su vida. Uno dice, a un hombre así no me sujeto. ¿Qué le voy a respetar a este hombre así? Además que está medio como desquiciado, vamos a decirlo. ¿Qué respeto merece de mí? No, pero David tenía un corazón piadoso. Sabía que estaba representando en ese momento la autoridad de Dios. Y uno de los siervos le dice, mátalo, mátalo. No te dejes pisotear por este. Y David cortó el borde del manto. ¿Y qué le pasó a David cuando cortó el borde del manto? Tuvo temor, le agarró miedo, porque sabía lo que estaba haciendo. Estaba faltándole el respeto a la autoridad de Dios. Y después viene la parte que se reconcilia con Saúl después de eso. Pero queridos hermanos, creo que hay mucha falta de respeto en las iglesias que viene de los hogares, porque los hijos no respetan a sus padres, los padres permiten eso se traslada a la iglesia y después a la sociedad. Eso es una seguidilla de cosas.
La realidad espiritual de la iglesia de Corinto, queridos hermanos, se hizo evidente en la actitud hacia el liderazgo. Y sus problemas surgieron justamente de conceptos equivocados, ya que exigían de ellos más de lo que realmente debían esperar. El resultado de toda esa actitud hacia el liderazgo fue frustración y menosprecio. Y esta iglesia funcionará de manera sana mientras el pastor se cuide de ejercer su autoridad en amor y en servicio a los hermanos, que eso es lo que debe hacer con la autoridad, y mientras la iglesia asuma esa dócil actitud de someterse al liderazgo pastoral y mostrar respeto. Y aunque esto lo dice el pastor mismo, es lo que la Biblia enseña por el bien espiritual de todos ustedes, queridos hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, pedimos que tú bendigas la enseñanza en esta mañana. Entendemos la situación en Corinto, podemos acercarnos al corazón de Pablo, lo que él estaba haciendo, pero rogamos que esta enseñanza vaya más allá de aquel momento y pueda tener una repercusión importante en nuestras vidas. Pero no solo en la iglesia, sino que los hombres aquí que en sus hogares están descuidando este rol que están representando, esto les sirva como un llamado de atención para empezar a gobernar sus hogares por el bien de sus hijos y por el bien de la gloria de Dios. Pedimos esto en el nombre de Jesús.